A todos. Hermanos y amigos, yo siempre he dicho de que existen algunos dichos o adagios muy bien hechos. Me salió en verso. Dichos y adagios muy bien hechos. Por ejemplo, el que anda en la miel, algo se le pega. ¿Qué implica eso? Bueno, que hay jóvenes que andan con ladrones, con mentirosos, gente que no anda en buenos pasos y algo se les va a pegar. Algo se les va a pegar. El dicho está muy bien hecho, ¿no? Está muy bien hecho. El que anda en la miel, algo se le pega. El otro, en boca cerrada, no entran moscas. Está diciendo en buen salvadoreño, en buen guatemalteco, buen catracho, calladito te ves más bonito, ¿verdad? Porque cuando muchas veces hablamos mucho, cometemos errores. Entonces, en boca cerrada no entran moscas. Y así podemos enumerar un sinfín de dichos, no por mucho madrugar, amanece más temprano y sin fin. Hay mucho, pero hay un dicho que, a pesar de ser muy conocido, pero yo lo considero un dicho incompleto. Y de eso voy a hablar en este día. Porque el dicho ese dice, el que escucha consejo llega a viejo. ¿Y por qué digo que es incompleto? Porque no todos los consejos son buenos. No todos los consejos que recibimos son buenos. ¿Cuántos estamos de acuerdo con ello? Así que está incompleto. El que escucha consejo llega a viejo. ¿Pero qué consejo? Y de eso voy a hablar. He titulado la meditación de este día, consejos malos, consejos malos. Y para ello quiero que me acompañe a Salmos capítulo 1, Salmos capítulo 1, versículo 1, Salmos capítulo 1, versículo 1, y dice así la Escritura: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado. ¿Sabe que el libro de Salmos comienza mostrando dos caminos? ¿Qué caminos son estos? El camino del justo y el camino de el impío. Y es que este libro comienza enseñándonos que una vida verdaderamente feliz y bendecida no depende de riqueza, ni de fama, ni de títulos, sino de una relación que se tenga con Dios y de las decisiones que nosotros tomamos en la vida. Eso hace bienaventurado a una persona. No es porque usted tiene mucho. ¿Cuántas personas no les van mal en la vida y son millonarios? ¿Cuántas personas millonarias no les van mal en la vida? Y no es porque no tengan dinero, sino que no hay una relación con Dios. Simplemente no han escuchado buenos consejos. Así que la felicidad completa, una bienaventuranza en el ser humano, no es por tener mucho, ni por tener títulos, ni grandes. No. Es por tener una relación con Dios y por escuchar buenos consejos. ¿Me explico? Y por escuchar buenos consejos. Ahora, ¿qué son los consejos? ¿Qué dice los diccionarios que es los consejos? Pues dice que son ideas, opiniones, enseñanzas que dirigen nuestras decisiones. Eso dicen ahí algunos diccionarios. Son ideas, opiniones, enseñanzas que dirigen nuestras decisiones. Recordemos que todo consejo que usted recibe, o todo consejo que usted pide, o todo consejo que usted le dan sin que usted lo pida, es con un solo fin: de que lo obedezcamos. ¿O no? Ese es el fin. Ese es el propósito de un consejo. Cuando usted pide un consejo, qué triste muchas veces parejas pidiéndole consejo a consejeros en las iglesias que no están ni casados o son divorciados, pero están sirviendo de consejeros matrimoniales. ¿De consejeros matrimoniales? Y no han podido resolver en su vida y aconsejando a otros. No se dan cuenta ustedes de esos casos que se da, que consejero matrimonial, que arregle la vida del primero y después que dé consejo matrimonial. Yo creo que si hay cosas duras de aconsejar, es a las parejas. Hay que tener una solvencia bastante moral y ética para hacerlo, porque, claro, uno puede decir lo que la Biblia dice, nada más,
pero que yo me voy a atrever a decir cosas, hágalo así, 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 así. No. Dice Proverbios capítulo 15, versículo 5, Proverbios capítulo 15, versículo 5, hablando de lo importante que son los consejos. En este caso, los buenos consejos. Proverbios capítulo 15, versículo 5, Proverbios capítulo 15, versículo 5. El necio menosprecia el consejo de su padre. ¿Sabe cómo llaman la juventud de los padres? Cuadrado, anticuado. Ya, ¿qué más? Obsoleto, antiguo, tapa al tigre, viejo, ruco. Bueno, un montón de cosas. O sea, está atrasadísimo, para ellos está atrasadísimo. Y yo les voy a decir una cosa. Los viejos podemos estar muy atrasados en lo que es la tecnología. Los niños de 5 años nos ganan a nosotros, los viejos, en tecnología. Esos niños saben manejar el teléfono como usted no tiene idea. Son expertos, yo creo que ya nacen con un chip ya agregado. Pero en experiencia no nos ganan. En experiencia vivida le ganamos. En experiencia vivida le ganamos. Ahí sí le ganamos. En lo demás, no. Yo cuando mi teléfono no funciona, se lo doy a un niño de 4 años y yo estoy seguro que me lo va a arreglar. No, hombre, segurísimo. Yo sé que me lo va a arreglar hasta con saldo me va a quedar. Pues. Pero de consejos no le puedo pedir porque un niño chiquito, ¿qué va a saber de la vida? No. Hasta ahí no llego. Entonces, dice acá, el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección. Es decir, el que guarda la corrección es decir, el que recibe el consejo. El que recibe y dice, tiene razón mi papá, mi mamá. Ese dice que va a ser prudente. Prudente. Hermanos, ¿y lo contrario de prudente qué es? Imprudente. Lo contrario de prudente es imprudente. Un ignorante, pues. Alguien que hace las cosas sin pensarlo, sin meditarlo, sin razonarlo. O sea que en pocas palabras aquí, el proverbista está diciendo que el que recibe la corrección será bienaventurado. Lo que ya vimos allá en Salmos 1:1. Será bienaventurado. Hermanos, si nosotros cuando estamos jóvenes, cuando éramos jóvenes, o los que son jóvenes, supieran lo valioso que es, o lo que vale un consejo de un padre y de una madre, lo valoráramos como lo más preciado que hay en la vida. No hay padre, puede haber un loco por ahí, pero creo que el 90% de los padres nunca queremos algo malo para nuestros hijos. Y que cuando les decimos esto no se debe ser así, esto no, es porque nosotros ya no queremos que pasen por algo. Lastimosamente, yo he hablado con muchas personas y muchas veces los jóvenes tienen que pasar por circunstancias terribles para que puedan entender que los papás tenían razón. Tenían razón. ¿Recuerdan cuando el hijo pródigo pidió los bienes a su padre? La Biblia no relata que el padre le dijo, hijo, te vas a arrepentir. No relata. No lo relata. Pero aunque le hubiera dicho, no lo hubiera detenido. Tenía que pasar por lo que pasó para que regresara y decir, perdóneme, me equivoqué, yo era el torpe. Con palabras no vamos a hacer que un joven entienda, jamás. Tiene por ley de la vida, tiene que pasar por dificultades. Y qué bonito, Dios quisiera, Dios, ¿qué es lo que Dios quiere? Igual que nosotros como humanos no suframos. Por eso están los consejos, constante. Porque Dios no quiere el sufrimiento de nosotros. Los padres de familia tampoco queremos el sufrimiento de nuestros hijos. Lastimosamente, no vamos a entender con palabras. Y como ahí dice ahí un dicho también, el vivo a señas y el tonto a palos. Y así somos los seres humanos la mayoría. El garrotazo para entender. Dice Proverbios capítulo 13, versículo 5. El justo aborrece la palabra de mentira. El justo aborrece la palabra de mentira. Es decir, hermanos, ¿qué es lo que está diciendo acá? ¿Saben que hay consejos que usted recibe que a simple vista, sin ser un gran erudito, usted y yo,
entendemos que no es bueno. Es decir, nosotros sabemos muchas veces que lo que se nos está diciendo o lo que se nos está aconsejando no es bueno. Sabemos a perfección, y este fue el caso de Eva allá en el huerto del Edén. Una pregunta. ¿Ustedes creen que Eva, cuando la serpiente le dijo, con que Dios os ha dicho que no comáis, y luego le dijo, no moriréis, ¿acaso Eva no sabía que lo que estaba recibiendo de la serpiente era un consejo malo? Claro que sabía. ¿Cómo lo sé? Por la respuesta que ella misma dice. No, Dios dijo que podíamos comer de todos, menos de uno. Sabía, como vimos el domingo pasado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros muchas veces detectamos el consejo desde lejos. Lo percibimos, lo palpamos, lo observamos, lo analizamos. Pero ¿cuál es el problema? Que muchas veces esos consejos son que nos agradan a la carne. Van de acuerdo a mis deseos carnales. Y por eso los acatamos y decimos, tiene razón, él no había pensado así. Pero sabemos en el fondo que el consejero es malo. Y el consejo también. ¿Me explico? Eso es bien importante. Ahora, ¿qué fue lo que pasó con Eva? Eva simplemente no aborreció la mentira, como dice Proverbios 13:5, que el justo aborrece la palabra de mentira. Ella no aborreció el consejo mentiroso. Al contrario, amó el consejo malo, recibiéndolo. ¿Sí o no? Saben, hermanos, que el tema de los consejos es muy importante, debido a que nosotros todos los días, a cada momento, casi siempre, y sin pedirlos, recibimos consejos. Hay consejos que usted los recibe sin pedirlo. Por ejemplo, hermano, miren el problema de los consejos, para ponerle atención al tema de los consejos. Si usted sale a la calle a pedir que le hagan un favor, difícilmente va a encontrar personas que le hagan un favor. Pero haga lo contrario. Vaya a la calle y pida un consejo. Y van a sobrar consejos. ¿O no? Es que a quien usted le pide un consejo es raro aquel que diga, miren, no le puedo aconsejar nada. La mayoría tiene hasta 10 consejos. Usted le pidió uno y le dan 10. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Analizar el consejo. Analizar, percibir, entender. La Biblia, como yo digo, habla mucho acerca de los consejos. Dice Proverbios capítulo 13, versículo 20. Proverbios capítulo 13, versículo 20. Dice Proverbios 13, 20. El que anda con sabios, ¿qué? Sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. El que anda en la miel, algo se le pega, como dijimos al principio, dicho popular. El que anda con sabios, sabio será. Saben que yo he escuchado entrevistas de gente muy inteligente y dice, ¿y usted por qué absorbió tanto conocimiento en la vida? Y dice, es que yo desde niño siempre me gustaba juntarme con gente vieja. Me gustaba la plática de gente vieja. Sentía que aprendía más de los viejos. He escuchado personas así. No es el caso de todo el mundo, pero hay gente que sí le gusta la plática de gente vieja. No todo viejo es sabio. Ni todo joven es ignorante. No debemos echar en el mismo baúl. Todos los jóvenes son ignorantes, todos los viejos son sabios. No. Volvamos a Salmos 1:1. Volvamos a Salmos 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Necesitamos saber algo muy importante. Y es que necesitamos saber, entender
y saber que no todo consejo malo viene de personas malas. Si no lo entendemos, lo repito. Debemos analizar, entender que no todo mal consejo proviene de personas malas. Y es por eso la importancia de hablar de este tipo de temas. Porque creemos muchas veces que porque el consejo me lo está dando el hermano José Vázquez, Douglas, hermana Paola, Mario, quien sea, porque yo los considero buenos hermanos, y yo voy a acatar el consejo, o que yo le voy a dar un buen consejo y usted ve, no, hermano Nectarí me está aconsejando. No, no siempre los consejos malos vienen de gente mala, muchas veces vienen de gente buena, que por amarnos tanto nos aconsejan, pero erróneamente. ¿Quiere un ejemplo? Primera de Corintios 15, 33. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 33. Y dice así el apóstol Pablo: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Necesitamos poner mucha atención a lo que Pablo dijo aquí. ¿Por qué razón? Porque si vimos el contexto del versículo, vemos que el apóstol no está refiriéndose a conversaciones de gente inconversa. Pablo aquí no está hablando de conversaciones que tienen los cristianos con gente inconversa, sino de gente que erróneamente no creen en la resurrección de los muertos. Pero esto no implica que por ello sean personas malas. Dice el versículo 29, siempre de Primera de Corintios 15. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos no resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Dice el apóstol Pablo. Estamos viendo que aquí esta gente equivocadamente creían que no había resurrección de muertos, pero esto no los etiquetaba que fueran personas malas, sino que simplemente estaban enseñadas mal. Y al igual que ellos estaban engañados, estaban engañando a otros, pero no lo hacían con malicia. Dice el versículo 32. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Aquí el apóstol Pablo habla con un poco de sarcasmo. Con un poco de sarcasmo. ¿Cómo y por qué digo que Pablo usó un poco de sarcasmo? Porque si había alguien, hermanos, que sí creía en la resurrección de los muertos, ese era el apóstol Pablo. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 20. Filipenses capítulo 3, versículo 20 dice así: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces, acá vemos que sí, Pablo estaba usando un poco de sarcasmo. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. No lo estaba diciendo en serio, sino tipo burla o sarcasmo, como usted lo quiera tomar. Pero no es que Pablo estaba creyendo en realidad que los muertos no resucitaban. Y dice acá Primera de Corintios, siempre Primera de Corintios, ahora el versículo 20 al 22, hablando de la resurrección. Dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. 22. Porque así como en Adán todos mueren, dice el apóstol Pablo, también en Cristo todos serán vivificados. El apóstol Pablo creía fervientemente o con una plena seguridad que los muertos sí van a resucitar. Pero con esto no está condenando a aquellos que creían lo contrario. Simplemente les está diciendo a los cristianos fieles ahí, les dice: no erréis, no cometan el error. Las malas conversaciones, el versículo 33 lo confirma. Dice el versículo 33 de Primera de Corintios 15: no erréis, las malas conversaciones. Ya dije y lo repito, no siempre una mala conversación o un mal consejo viene de gente mundana. No, puede venir de adentro, y eso es más peligroso porque a ellos les creemos. A alguien que se dice ser cristiano le creemos un consejo. Al de afuera decimos, lo ponemos ahí un poco en duda. Pero al creyente sí le creemos, al cristiano le creemos. Por eso necesitamos nosotros. Me encanta cuando allá dice la escritura en Hechos 17:11, ¿no?
que dice que estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues se escudriñaban cada día para ver si lo que los apóstoles decían era así o no. ¡Oh! Importante lo que dice la Escritura. Los cristianos ahí, los apóstoles predicaban, pongámosle desde acá. Anotaban y se iban para su casa y allá verificaban si lo que se les había dicho era así o no. Otros podían decir, como hacen muchos religiosos ahora, el pastor predicando o el predicador predicando y ellos ni sin Biblia, porque santa palabra lo que dijo el predicador. No, hermanos. La serpiente puede usar a cualquiera. La serpiente puede usar a cualquiera. ¿O no? Puede usar a cualquiera. Entonces vemos que no siempre un consejo malo viene de personas malas. A veces viene de personas que nos dan un mal consejo simplemente porque están equivocados, pero el consejo que nos dan es porque nos aman mucho. Hay consejos que recibimos que son malos, pero quien nos dio el consejo no dio el consejo porque nos odie. Al contrario, nos dio ese consejo porque nos ama mucho. Y para muestra un botón, Mateo 16, versículo 21. Mateo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Aquí vemos una declaración muy fuerte de parte del Señor. Fue muy fuerte lo que los discípulos escucharon, ya que ellos se sentían muy seguros con el Señor, ¿sí o no? Se sentían muy seguros y luego lo escuchan decir, me es necesario ir a Jerusalén y padecer mucho por los sacerdotes y ancianos y ser muerto. Y dijeron ellos, bueno, pero nos sentimos cómodos, nos alivia. Imagínense Pedro diciendo, ¿y quién me va a curar ahora a mi suegra? ¿Me la va a dejar morir? Otros se alegraran, ¿no? Pero Pedro dijo, no. O resucitar muertos, ¿quién me va a dar comida con un poquito de pan y un poquito de peces? Se sintieron ellos tristes. Dice el versículo 22. Entonces Pedro, una pregunta. ¿Pedro amaba a Jesús, sí o no? Dice el versículo 22, siempre de Mateo 16. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Hermanos, ¿por qué recibió esta reprensión o consejo Jesús de parte de Pedro? Erróneamente, por cierto. ¿Porque lo odiaba? Porque lo amaba. Ya dije, no todo mal consejo va a venir de gente que nos odia. Muchas veces el consejo malo que recibimos es porque nos aman, pero quien nos da el consejo está ignorando que está equivocado. Mire lo que dice. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Aquí vemos que los sentimientos de Pedro lo traicionaron. Pero sin darse cuenta, Pedro aquí estaba actuando como el mundo. Y es que muchas veces, hermanos, los sentimientos nos estorban. Muchas veces podemos recibir muchos consejos bien intencionados, no malintencionados, sino bien intencionados, pero eso no implica que sean correctos. Es por eso que nosotros necesitamos siempre estar analizando cualquier cosa. Como dijo el apóstol Pablo en una ocasión, escucharlo todo, retener lo bueno, ¿verdad? Escucharlo todo, retener lo bueno. Es decir, no todo lo que escuchamos, no todo lo que se nos dice. Necesitamos estar abiertos a lo que nos dicen, está bien, no hay problema, pero debemos nosotros detener aquello que vemos que sí es importante. Dice acá, vemos entonces que existen consejos malos que no vienen necesariamente de personas
malas, sino de personas que nos aman. Pedro amaba mucho a Jesús. Y los consejos malos pueden venir ¿de quiénes? De los padres, de los hijos, de la esposa, del esposo, de un compañero de trabajo, de un amigo, de una compañera. ¿Qué tipo de consejos puede recibir un cristiano? No vayas hoy al culto, trabajaste mucho esta semana, te mereces un descanso, hazte una sopa de pollo, una sopa de res, has trabajado mucho esta semana, te mereces consentirte, ¿verdad? ¿Y qué hago? Bueno, me acomodo y dice, oh, esta persona sí me ama. Nunca había encontrado un consejo tan bueno como este. Este se preocupa por mí, no quiere que vaya al culto para que recupere fuerzas de la semana. ¿Cuándo nosotros sabemos que un consejo es malo? ¿Cuándo nosotros sabemos que un consejo es malo? Cuando éste se opone a la voluntad de Dios. Repito, la única manera de detectar un consejo que no es bueno, sino malo, es cuando vemos que va en contra de la voluntad de Dios. Lo que el amigo, la mamá, el papá, el esposo, la esposa le está diciendo es correcto, trabajó mucho. Pero como dicen algunos, ya que vaya a descansar a la tumba cuando vaya. Aquí hemos venido a trabajar y a reunirnos. ¿O no? No vayas, dice, está muy caliente, ¿verdad? Sí, te vas a deshidratar tanto que sudas en tu trabajo y todavía vas ahí. Versículo 23, siempre de Mateo capítulo 16. Pero él volviéndose, hablando de Jesús, aquí refiriéndose a Jesús, pero volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Aquí como se dice allá en el vulgo, Jesús detuvo en seco a Pedro. Es decir, no le permitió que siguiera diciendo más locuras. ¿Usted cree que Jesús ignoraba que Pedro lo amaba mucho? No. Pero le dice, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Ejemplos muy importantes para nosotros, hermanos. Pedro acababa de decir que Jesús era el Hijo de Dios. Hasta recibió los elogios de Jesús. Bienaventurado eres tú, Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, y no mi Padre. No, elogiado, ¿no? Pero a las poquitas horas ya estaba aconsejando mal a Jesús. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Se imagina usted a Pedro escuchando tales palabras de alguien a quien amaba? Y Pedro se queda sorprendido y dice, pero si yo lo amo, si mi consejo es bueno, si lo que le estoy diciendo es que no vaya al culto. Ah, no, no es así, ¿verdad? Si lo que le estoy diciendo es que no vaya a sufrir, lo amaba tanto. Ya dije y repito, tal vez lo cansé, pero no todo mal consejo viene de gente mala. Grábeselo, grábeselo y grábeselo. Así como grabamos números de teléfonos en la mente porque los consideramos importantes, grabemos cosas buenas también. ¿Sí o no? Grabemos cosas buenas. No todo mal consejo viene de gente mala. Muchas veces viene de gente cercana. Satanás usa muchas veces a gente cercana a nosotros para darnos malos consejos, ya que a ellos sí les vamos a creer. ¿Sí o no? Ya que él es estratégico, dice él a la novia sí le va a creer, al novio sí le va a creer. Triste, ¿no? Y es que, ¿por qué Jesús llama Satanás a Pedro? ¿Porque creía que era Satanás? No, simplemente porque Pedro estaba actuando como Satanás. Un poquito más atrás, vimos que Satanás
O sea, Jesús fue llevado al desierto para ser tentado. Y vemos que ahí Satanás le ofreció los reinos de la tierra, si postrado le adoraba. ¿Qué estaba diciendo acá Satanás? No tienes que hacer nada, no tienes que pasar por sufrimientos para lograr el éxito. ¿Me explico? Y es lo mismo que le está diciendo Pedro. No necesitas pasar por sufrimientos. No necesitas pasar por sufrimientos. Entonces Jesús le dice, me eres tropiezo. ¿No te das cuenta que es necesario? ¿No te das cuenta que es necesario? Porque dice el versículo 21. Dice el versículo 21. Siempre de Mateo 16. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario. O sea que Jesús no podía pasar sin ese proceso de sufrimiento para salvarnos. ¿Me explico? Si usted lee las profecías en el Antiguo Testamento, dice que como cordero mudo fue llevado, lo dice Isaías 53, hablando de Jesús, profecías de Jesús. Hay muchas profecías de Jesús donde hablaba de que tenía que sufrir, que era necesario. Y él lo está diciendo acá. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Lo que significa, hermanos y amigos, que el sufrimiento de Jesús no era por accidente. ¿Me explico? El sufrimiento por el cual tenía que pasar Jesús no era un accidente, tampoco significaba derrota. Era una profecía que estaba en los planes divinos y perfectos de Dios. No era derrota. Tampoco era así, algo que le pasó así, no. Tampoco un accidente. Era algo ya programado, profetizado. Y por eso es que le dice, me eres tropiezo, me estás diciendo que no debo de pasar por el proceso que fue Dios quien lo diseñó. Pobrecito Pedro, ¿no? Pedro queriendo hacer algo. Bueno, no sabía. Hermanos, muchas veces nosotros, sin saberlo, podemos estar siendo usados por el maligno para aconsejar a personas. Por eso, cada uno de nosotros debe tomarse el reto, y muy en serio, de verificar y expurgar, analizar, discernir cada consejo que recibimos. Aún no importa, creo que entre más cercano y entre más sepamos que nos ama una persona que nos está dando el consejo, creo que le tenemos que prestar más atención a ese consejo que a los malos. Porque de los malos sabemos que es malo. Si a mí un borracho me está aconsejando, una persona mala, un ladrón, un asesino me está aconsejando, yo sé que el consejo no sirve. Pero si quien me está aconsejando es que yo considero que alguien que hasta es capaz de dar su vida por mí, yo le voy a creer. Pero muchas veces él puede estar siendo usado por Satanás. ¿Me explico? El enemigo es terrible, hermano. ¿Ustedes creen que lo que dijo el apóstol Pedro allá en 1 de Pedro 5:8? Dice, velad y sed sobrios, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor viendo a quién devorar. Y para devorarlo, puede usar a uno de nosotros mismos. ¿Me explico? Puede usarnos a nosotros mismos. Él no va a venir directamente a devorarnos como león rugiente. Puede usarnos a nosotros mismos, para devorarnos entre nosotros mismos. ¿Me explico? Por eso nosotros necesitamos prestarle mucha atención a lo que dice la Escritura. Dice el versículo 22, siempre de Mateo 16. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Y es que el apóstol Pedro, ya dije que a pesar de que había confesado allá que cuando el Señor preguntó quiénes dicen allá los hombres que es el Hijo del Hombre o el Hijo de Dios. Bueno, algunos decían Jeremías, Elías, otros que era alguno de los profetas. Él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero acá cuando Jesús habla de sufrimiento y de muerte,
Pedro pensó, con mente pequeña, diminuta, muy infantil y muy insensata, dijo, hasta aquí llegó todo. Si este hombre muere, hasta aquí llegó todo. Se terminó todo y no se daba cuenta que ahí es donde comenzaba todo. Nosotros los seres humanos pensamos al revés. ¿Sí o no? Ustedes creen que cuando dice allá Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos tus caminos. Es decir, los pensamientos de Jesús estaban muy por encima del pobre Pedro. Y Pedro simplemente se estaba dejando ir por sentimientos. Los sentimientos, hermanos, muchas veces nos traicionan. De hecho, saben que muchos hogares, personas que se casan, parejas que se casan, no duran ni 6 meses casados. ¿Sabe por qué? Porque ¿sabe por qué se casaron? Porque no se casaron con el uso de razón, sino haciéndole caso a las emociones. ¿Se entendió lo que dije? Porque no se casaron usando la razón, sino el corazón. Puras emociones, sin entender, sin analizar, ni percibir, ni estudiar, ni analizar, como he dicho que los japoneses estudian muchas generaciones atrás del novio de la novia para ver si no sale un topado en la familia. Pues sí, porque ellos son bien, mire cómo son ellos. Ellos dicen, si en la familia del novio la generación segunda generación atrás había un asesino, no se casan con él. O ella dice, no, puede salir un nietecito o un hijo que salga como ese. Son bien cuidadosos. No, nosotros nos casamos hasta con el ladrón. Nosotros de una vez nos casamos con la que anda allá bailarina. De una vez, no importa, mucho menos esperar generaciones atrás. Y no debe de ser así. Necesitamos prestarle mucha atención a la vida. Hermanos, no dudo que existen buenos consejos y personas que dan muy buenos consejos y que de hecho confiamos en ellos. No estoy diciendo con esto, hermanos, cuando yo he dicho, hermanos, que no debemos, o más bien, cuando he dicho que no todo mal consejo viene de gente mala, no estoy diciendo que no le creamos a los amigos, a los papás, a los novios, a las novias, a los compañeros de trabajo. No estoy diciendo eso. Simplemente estoy tratando de abrir los ojos, la mente. Que le prestemos atención y analicemos si el consejo que estamos recibiendo va de acuerdo a la voluntad de Dios. Bienvenido. Pero si este consejo se opone a la voluntad de Dios, imagínese a alguien aconsejándome, no vayas al culto porque estás cansado. ¿Qué tengo que pensar yo? ¿Que me ama? ¿O tengo que ir al versículo? El conocimiento es importante por eso. Por eso es la importancia de adquirir conocimiento. Mi pueblo fue destruido, dice Oseas 4:6, porque le faltó conocimiento. Cuando yo desconozco que reunirme es un mandamiento, yo voy a sentir sabroso, bonito, y voy a considerar amigo a aquel que me dice que no vaya al culto porque estoy cansado, que descanse, que hasta me va a regalar una sopa de mondongo. No, si hasta yo lo voy a premiar y voy a decir, qué gran amigo. Yo nunca había encontrado un amigo así, pero ni Jonathan con David eran tan amigos como este. Pero si yo conozco parte de lo que la Biblia dice, entonces yo rápidamente voy a decir, no, él no es amigo. O sea, más bien dicho, él es amigo, pero ignorante. No conoce lo que la Biblia dice. Y yo que conozco, no tengo que acatar lo que el ignorante dice, sino lo que Dios dice. ¿Me explico? Aunque el amigo lo hace con buena intención, lo está haciendo fuera de Biblia porque no sabe de Biblia. Lo está haciendo por pura emoción, porque me ama, porque me estima. Pero yo que tengo un poco de conocimiento, tengo que analizar lo que estoy recibiendo. Pero ya dije, no todo consejo que viene de afuera es malo también. Por eso dije, analicemos lo que escuchamos, lo que oímos. Pero hay algo bien importante que quiero que veamos. ¿En quién sí tenemos que poner el oído y que lo que diga es verdad? Y dice Proverbios 3:5. Proverbios 3:5. Proverbios 3:5.
Fíate de tu amigo. Dice así. Oh. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Los consejos que sí valen, hermano y amigo, no son los consejos de nadie más que de Dios y del Señor. Esos consejos. Mire cómo dice, fíate de Jehová en parte de tu corazón. No, ¿verdad? De todo tu corazón. Si hay algo que le agrada a Dios, ya lo he dicho en otras ocasiones, que a Dios lo quiere sorprender. Solo hay dos maneras. Por incredulidad extrema de aquellos que Dios creería que tendrían que tener gran fe, lo sorprende. Y también sorprende a aquellos que ni mucho de Biblia saben, pero con una fe tremenda. Y acá dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Muchas veces nosotros actuamos por la prudencia que tenemos. Es decir, yo considero que esto es así. No hay necesidad de hacer esto. Yo pienso que esto, yo opino, pero ni el chapulín colorado opina tanto como muchos de nosotros que a veces opinamos. La palabra de Dios no es para opinar, es para obedecerla. Sencillo. No es para opinar. Dije la palabra de Dios, no del predicador. No me vaya a malentender. Dije la palabra de Dios, porque si usted lee el versículo con cuidado, se va a dar cuenta que no dice, fíate del predicador de todo tu corazón. Eso no lo... Yo sé que hay muchos predicadores que les encantara que así dijera. ¿Me explico? Yo sé que hay predicadores que les encantara que le cambiaran esa frase para manipular mejor a la gente. Pero no dice así la Escritura. La Escritura dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y ya vimos, hermanos, que detectar un mal consejo es fácil. Simplemente es cuando vemos y notamos que aquel consejo, independientemente de quién venga, está en contra de la voluntad de Dios. Y termino con el mejor consejo que yo siempre cito en la Biblia o en los sermones, o como usted le quiere llamar, de parte del Señor para la humanidad. Es el mejor consejo que podemos recibir de parte del Señor. Y lo encontramos en Marcos 16, para variar. Marcos 16, el mejor consejo de su vida. No viene de su esposo, de su esposa, de su hijo, de la gente que más la ama. Eso se pueden equivocar. Ellos se pueden equivocar. No es que no lo amen a ustedes, es que ellos se pueden equivocar. Pero el mejor consejo lo recibimos de Dios, como dice allá en Proverbios 3:5. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. Y luego acá terminamos y cerramos con el mejor consejo que usted puede recibir en su vida. Marcos 16, y con él cerramos. El que creyere y fuere bautizado. Buen consejo, ¿no? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Que el Señor nos siga bendiciendo.